el curso Proyecto Jardín, Semillas, Andamios y Relicarios, taller intersemestral del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Hoy nos acompañan María Camila Sanginés y Manel Quintana, quienes nos van a dar una charla y un taller en el contexto del segundo episodio del curso. Este episodio, que se llama Andamios, acaba de terminar con una entrega fantástica de terrarios y esperamos que este taller nos pueda ayudar a ejercer más presión, más llamado a proyecto, más manipulación del terreno, de las superficies, para empezar a diseñar nuestro campo y nuestro jardín como resultado de una investigación muy precisa que se ha hecho sobre un grupo de plantas durante las últimas 3 semanas. Entonces, María Camila y Manel, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy tenemos al grupo de estudiantes, que son 19, el grupo de profesores, que somos 4, Pedro Aparicio, que es el anfitrión de esta reunión y el director del taller, que muy amablemente nos ha invitado a mí, Diego Bermúdez, a Luisa y a Diego. Entonces, esto es una mezcla de arquitectos, paisajistas, urbanistas, artistas, haciendo este curso intensivo de 8 semanas. Entonces, pues arranquemos. Tenemos 2 horas para este magnífico evento. Entonces, pues prendan los micrófonos. Si hay preguntas, lo que hemos hecho es que se van anotando en el chat. Y al final habrá probablemente una sesión de preguntas. Sin embargo, este es un poco especial porque es taller, entonces tenemos constantemente retroalimentación y participación del equipo. Gracias, adelante. Pues... Apaga tu micrófono. Ahora. Esto fue parte de una performance. Sobre el sonido. Nosotros, pues, es Manel Quintana. Hola, ¿qué tal? Y María Camila Sanginés, que soy yo. Y ¿nos escuchan bien, Diego? Sí, tal vez un poquito bajito a usted, más duro a Manel. Entonces, pero en general bien. Con 2 computadores, porque decidimos no compartir. Aislamiento ante todo. Sí, decidimos aislarnos dentro de la misma habitación. Bueno, nosotros somos un colectivo de artistas. Tenemos varios nombres, pero nuestro nombre principal son Artistas Salchichas. Y llevamos muchos años trabajando con el tema de arte y diferentes disciplinas. Arte y público, arte y educación, arte y urbanismo, arte y moda. Digamos que nos gusta como mucho como incursionar en diferentes disciplinas. Y para hoy pues tenemos preparado para ustedes un taller en el cual vamos a entrar primero como en la psicología de las plantas que escogieron, como un poco como llevarlas como personas, como personificarlas, y a partir de ahí pues hacer como unas intervenciones en el terreno. Entonces vamos a empezar con un proyecto que llevamos, un proyecto en el que llevamos trabajando 6 años, que se llama Hablar con las plantas para llegar a un paisaje, y en el cual hemos tomado diferentes aspectos de lo que son las plantas, de lo que son las plantas nativas, de lo que son las plantas inmigrantes, de lo que son las plantas legales, de lo que son las plantas ilegales, y al mismo tiempo de un recorrido más personal de lo que es emigrar a otro lugar, de lo que es lo que significa nuestro propio paisaje, cómo nos identificamos a través de
de los paisajes que nos rodean cuando vamos creciendo, digamos, como podemos sentir que una montaña es nuestra casa o incluso un paisaje urbano, ¿no? Como podemos crear identidad a través del paisaje. Entonces, Mane les va a compartir ahorita La pantalla os comparto. Está, compartir aquí. el sonido. Eso. Listo. ¿Ahí ven todos? Ahí. Ya casi. Ahora, ¿no? Ahí Listo. bien. Ya se ve, ya se ve. Perfecto. Bien, ¿no? ¿Escuchan bien? Sí. Bueno, entonces, básicamente este proyecto es un proyecto entre escénico, pieza sonora de audio, paseo por el bosque. Entonces, este proyecto lo presentamos en un festival de artes vivas en España y básicamente consistía en invitar al público a realizar un paseo, primero en bicicleta de la ciudad hacia un bosque y después a caminar por el bosque siguiendo unas instrucciones que un audio y unos auriculares le daban un poquito, ¿no? Es un poco como el esquema. Entonces, básicamente, digamos que el público, era un espectáculo pensado para 25 personas, el público salía uno por uno hacia el bosque y básicamente había toda una logística de instrucciones en torno a qué direcciones tenían que tomar y había una serie de relatos que hablaba de las plantas, del viaje, de lo artúrico, de lo doméstico, lo salvaje, de experiencias nuestras con la naturaleza, el tema de ser de dos continentes también. Yo soy español, María Camila de aquí de Colombia. Y entonces, básicamente, el audio, el contenido, tenía una característica muy interesante que estaba grabada todo en sistema binaural. El sistema binaural es un sistema de grabación sonora en el cual lo que hace es que reproduces la especialidad del sonido, ¿no? Además, con los auriculares es muy fácil de hacer y tenía una cosa muy interesante que era el tema de la memoria sonora del espacio, creando una confusión en el espectador, a veces entre lo que realmente escuchaba y lo que era un sonido grabado, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento importante del proyecto. Claro, había un momento en el que tú no distinguías entre realidad y ficción. El audio, como había sido grabado en el mismo lugar, haciendo los mismos pasos, había un momento dado en que, por ejemplo, pasaba una abeja muy cerca a uno y la sensación era de que tenías la abeja al lado. Entonces, un poco como recrear el paisaje en audio, ¿no? Como recrear como en el mismo sitio cosas, porque el paisaje va cambiando. Entonces, como ir recreando cosas que van sucediendo, como la temporalidad del paisaje en audio. Sí. Había un tercer elemento dentro de la pieza o espectáculo, que es que había una serie de personajes como contratados, digamos, que formaban parte como de esa escena, ¿no? Entonces, a veces eran personajes que eran muy evidentes, que formaban parte del relato. Por ejemplo, había una especie como de trabajadores de campo, artistas que iban como maquillando el paisaje, con lo cual había todo un tema sobre la ficción del paisaje, de la realidad, o a veces eran muy sutiles como pues, una pareja a lo lejos en un campo coqueteando, pero bueno, que hacían, todos los personajes remitían un poquito a fragmentos del texto que iba escuchando el personaje, y a veces accidentalmente pasaban personajes que no formaban parte de la obra, pero también remitían al texto. Por ejemplo, hay un fragmento de texto donde es una conversación entre yo y María Camila y hablamos de, básicamente como que, hostia, que todo el mundo hoy en día se ha puesto a correr, ¿no? Todo el tema de hacer, la gente se ha puesto como a correr, a hacer running, estas cositas, que era un poco la idea de que la gente tenemos como una necesidad imperiosa de seguir corriendo de todo, ¿no? Que todo lo hemos hecho muy mal. Y, por ejemplo, durante el espectáculo de golpe en ese bosque corría mucha gente. Y en uno de los pases de golpe pasaron 12 hombres sin camiseta, medio desnudos, corriendo, sudando. Y claro, la gente estaba como, wow, es increíble, ¿no? O sea, que creaban accidentes que nos interesaba mucho esa idea bueno, también de la sospecha un poquito, ¿no? De lo que es real, de lo que no es real. Este espectáculo también lo hicimos en un bosque de España, que es un bosque recreado
unos antiguos sitios paisajísticos de la escuela pictórica que había en La Garrocha a principio de siglo, y con lo cual también se acentuaba una serie también como del concepto de paisaje, de la recreación del paisaje, de la ficción del paisaje. O sea, la pieza la mostramos en un sitio que era creado para ser dibujado, ¿no? Entonces también Sí. era como era una intervención, digamos, era como un land art enorme, este pequeño bosque que tienen Sí. en Olot. Entonces, bueno, había experiencias de viajes que había hecho Chipis y el tema de ser inmigrante, conceptos como la idea de también, ¿no? De como en Colombia, digamos que el símbolo nacional hoy en día es el café, ¿no? Y Juan Valdés, donde curiosamente es una planta importada, es una planta arábica, y digamos que la coca, que es como la planta autóctona, pues ha sido como un poco como apartada de la simbología por no tener una vinculación con el narcotráfico, ¿no? Entonces son como conceptos un poquito así. Os voy a pasar un pequeño teaser de vídeo para que entendáis un poquito más. Ahí veréis, ¿no? No, tienes que dejar de compartir pantalla acá. Listo. Perdón, es que soy muy nuevo en el sub yo y ya la comparto en aquí. Listo. Exacto. Vale. Creo que el audio se escuchará bien. Si no escucháis audio, pues me avisáis. ¿No se escucha en el audio? No, no estamos escuchando audio en este momento. Tienes que cuando compartes Sí, En la pantalla, opción de compartir pantalla y de compartir audio. Hay que compartir. No sé por qué no sale el audio. Emprendieron el viaje con cierta incertidumbre, incluso desidia. Montaron en sus bicicletas, como antiguamente los caballeros montaban sus caballos camino a la aventura. Los puentes permiten llegar al otro lado, a lo salvaje. Es el viaje iniciático hacia la aventura. Visc en un paisatge que no és el meu. Al principi no li vaig donar massa importància. Creia que això de la natura no anava amb mi. De fet, a mi sempre se m'han mort les plantes. Capítulo 2. Lo salvaje. Cierra los ojos. Camina despacio, sin prisa. Todo ese rollo de volver a la naturaleza es una estupidez. Nos moriríamos todos de golpe si volviéramos al bosque. Una vez me contaron que si tocas las plantas, crecen. Entonces, decidí hablar a las plantas y tocarlas todos los días. Las plantas se paran solo cuando vienen a verlas. El resto del tiempo están descansando, riendo con sus compañeras, agotadas, quejándose de achaques. Me duelen las semillas. Tengo las hojas deshidratadas. Tengo un callo en una raíz. El paisaje era extrañamente hermoso. Cuando finalmente empezaba a disfrutar del silencio, una idea inundó su mente. ¿Será que todo esto es una ficción? Bueno, listo. Que no se veía muy bien el vídeo, ¿no? ¿Corría bien el vídeo? Sí, estaba corriendo bien. Vale. Perfecto. Es que aquí se dropeaba. Vale. Bueno, un poco como que queríamos como mostrarles este proyecto que hicimos como de performance en el paisaje
para hablarles de las diferentes formas en las que podemos, tienes que parar acá, para mostrarles las diferentes formas en las que podemos como aproximarnos a esta idea del paisaje y las diferentes formas en las que podemos como hablar desde lo personal, digamos, hablar de lo personal para hablar de plantas y de territorio, ¿no? Entonces, el siguiente como ejercicio que queremos invitarlos a hacer, que ya es como la parte más práctica, es que en los grupos en los que están ustedes armados, queremos darles como unos 30 minutos para que creen un diálogo entre las plantas que escogieron. Entonces yo sé que hay 6 grupos de 2, o sea, 6 parejas, ¿cierto? Un grupo de 3 y 3 de 1. Entonces la idea es que traten de irse como a un lado más, vamos a jugar, digamos, vamos a jugar un poco y vamos a tratar de buscarle ya después de toda esta investigación que han hecho, que vi que el yopo es todas estas cosas y todo eso, vamos a tratar de dar como una personalidad a nuestras plantas y vamos a crear un diálogo entre ellas. Entonces, la idea es que hagan pueden hacer un diálogo escrito, pueden hacer una conversación de WhatsApp, de 2 plantas que se mandan WhatsApps, pueden hacer no sé si de pronto alguno de ustedes tiene como otro background más de movimiento, pueden hacer un movimiento de danza, pueden hacer una historieta, un cómic dibujado, pueden escoger un poco el medio o un pequeño video con muñequitos de Lego, no me importa, pero la idea es que aprovechemos, improvisemos durante los próximos 30 minutos un diálogo entre nuestras plantas, en el cual vamos a pensar que si nuestras plantas fueran compañeros de colegio, ¿cómo se llevarían? ¿Sí? O si fueran vecinos, por ejemplo, ¿qué relación tendrían? ¿Cierto? O si estuvieran en una orgía, ¿sabes? O si fueran miembros de la misma familia, ¿cómo se relacionarían? ¿Quién sería el papá? ¿Quién sería el abuelo? ¿Cómo estaría la tía loca? ¿No? Un poco llevar a humanizar y a darles características a nuestras plantas para generar una descripción de sus relaciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el romero y la rosa se pelearon por un novio, pero después se abrazaron, ¿vale? Entonces, digamos que no sé si de pronto lo más inteligente ahora sea que nos dividamos por grupos. Diego, ¿ustedes ya lo han hecho? ¿En Zoom? Sí. ¿O a cómo se refiere dividirse en grupos? En Zoom. No, yo nunca me he dividido en grupo, en Zoom. Yo soy el host. Ya te vuelvo host. Pero la volvemos host en un segundo. Vale, entonces lo que voy a hacer es que pues si tú me puedes dictar quiénes son los que son pareja para que sigan trabajando en pareja, yo creo los grupos y después los podemos ir visitando como cuando uno dividía los grupos en el salón. Es un buen... Y hay, a ver, son 19 estudiantes y hay 33 asistentes a este taller. Entonces, ¿cómo hacemos con ese grupo de asistentes que son la mitad? ¿Y cómo hacemos con nosotros 6, los profesores? ¿En qué grupo nos metemos? ¿O estamos en todos los grupos? Si son anfitriones, pueden ir de grupo en grupo. Ya. Son anfitriones, pueden ir de grupo en grupo. Espérame a ver cómo... Yo soy anfitrión. Entonces, de pronto, Pedro nos puede volver anfitriones a varios. Sí, es lo que estoy tratando de hacer. Por ahora, María Camila ya es host. Sí. Ahora no Sí, sé host. si... Espérame. No sé si yo perdí los poderes. No veo la opción de grupos que siempre me sale. ¿Lo haces por Zoom o será que lo haces como en... Otra. No, por Zoom, pero no me aparece. Es un botón en la izquierda que dice dividir por grupos. ¿Para que se necesita un Zoom super pro?
puede que se necesite un Zoom Super Pro, un Zoom Pro. Ah, miércoles. Este es Pro, como que no se corta ni nada, pero pues puede que sea como el Pro básico. Espérame, ya voy a... Yo dicto unas clases a unas niñas de 8 años y ellas no sabes lo duras que son en explicarte rápidamente cómo armar grupos por Zoom. Los chinos son súper rápidos con la tecnología. Agregar. No. Dividir en grupos. A ver, acá podría ser un grupo. Creo que Pedro tiene que ir a las configuraciones de su cuenta y buscar salas para grupos pequeños. La estoy leyendo como una ayuda de Zoom. A ver. Vamos para allá. En los settings. En todo caso los grupos pueden empezar a chatear, ¿no? Pueden empezar a hablar, pueden empezar a llamarse, pueden empezar a... Armar grupos con las personas que llegaron, que son fuera, para meterlas en las parejas, ¿no? Y que crear un diálogo entre ellos. Sí, o en la pantalla. En preferencia. Realmente aparece aquí en este menú acá abajo, ¿sabes? Dice grupos. Sí, exacto. Los que son individuales se pueden pegar a una pareja. Entonces, si les parecen, Carlos Rojas pregunta que si los que están en individual se pueden pegar a alguna pareja y me parece una buena idea. Y es como que vayan, si quieren aquí mismo en el chat se pueden como ir poniendo de acuerdo para ir armando las parejas mientras que vamos resolviendo esta como impasse técnico de armar los grupos para que puedan ya hablar, porque los grupos son chéveres por eso. Incluso por el chat privado pueden irse como... Esto que Pedro es el anfitrión. Ah, es que Pedro es el anfitrión, Te volví anfitriona. pero creo que... Estoy mirando acá cómo es que se hace esto. La verdad es que me aparecía siempre, ¿sabes? Donde dice participantes, chatear, compartir pantalla, grabar y reacciones, ahí es donde generalmente me aparecía hacer grupos. A ver. Y lo chévere es que puedes como otorgar los grupos. Hola a todos, estoy aquí. Tutorial. Apaga tu audio.
Vale, pues si les parece como plan B, lo que podemos hacer es que podemos ir viendo quiénes están como nuevos en el grupo, Diego, y creamos como una conversación con ellos por acá. Sí, si la vaina fracasa en términos de grupo, pues sí, reorganicémoslo, lo que ustedes digan. Pues un poco, no sé si ya todos los que pudieron empezar empezaron, si me pueden mostrar como el dedito gordo que se levanta de los que pudieron empezar. Valeria pudo empezar. Ok, Germán. Valeria y Germán pudieron empezar. Vale, bien. El resto están... Antonio pudo empezar y Camilo. Ok, súper. Entonces, ¿Usted dónde ve los deditos gordos? cuando pongo, cuando pone la vista de que se vean todos los cuadraditos, María Paula pudo empezar. Listo. Usted ve unos deditos gordos que se van levantando cuando la gente... Es que yo tengo desactivada los cuadraditos de los que no tienen cámara. Ellos Listo. pueden como abrir, pero por ejemplo, pues, los que no han podido empezar, no sé si están teniendo problemas técnicos o es que no tienen con quién trabajar. Entonces, si les parece, pues podemos tratar de trabajar como levanten la mano los que no han podido empezar y si quieren yo armo rápido unos grupos. Oye, creo que lo logré. ¿Sí? Ah, fantástico. Mira a ver si ya te funciona. Tú puedes ser coanfitrión. A ver. ¿Tú eres Pedro? Sí. Ujú. Pedro. Ahí ya permití lo que llaman breakout rooms. Eso es. No sé si te salga. Ahí mismo. Tú al hacerme anfitrión, ¿no podrías hacerte tu coanfitrión? Eh, hmm, Déjame ver. Puedo como reclaim host. Por ahora. Listo, listo. Vale, si te parece, mientras tanto lo que podemos hacer es que vamos como creando parejas. No sé, por ejemplo, Sebastián McAllister es parte de la clase. Sí, Ok. Y Corín Viveros también. Ah, no, Corín no. y Gabriela. Tampoco. Son asistentes. Ok. Ellos, Germán. Germán, sí. Ok, entonces podemos hacer Sebastián, Germán, Corín y Gabriela. ¿Me están escuchando? Sí, Ok. ¿Qué te parece que entre tú, Germán, Corín y Gabriela traten de crear un diálogo? sí, sí. Lo único es que yo estoy con Sebastián Conejo, que es el Yopo, Ah, listo. Ah, perfecto. y, Ok. y no tiene internet. Entonces, no sé. Pues si quieres solo como para este ejercicio. Ok. Entonces le digo que no me haga con él. Bueno, ya resuelvo. Perfecto. Sebastián McAllister tiene un perrito. Eh, Nicolás Garzón está trabajando ya en pareja, ¿cierto? No, él está trabajando solo. Ok. ¿Y Aileen Mosquera, asistente? Ella sí tiene su grupo. Ok.
¿Alguien tiene preguntas? ¿Todo el mundo entendió un poco la actividad? Pensaría que sí. Si no hay preguntas, debe estar todo el mundo haciendo la actividad. Entonces, ¿a qué horas te parece que nos conectamos de vuelta? A las... ay, si les parece, conectémonos de vuelta a las 11:20. Perfecto. Y yo me quedo aquí para resolver dudas, digamos, para los grupos que necesiten como, o que quieran compartir algo, que quieran, ¿vale? Ok. Listo. Dale. Ahí está otra vez. Y pues, ya, entonces hicimos como una conversación y seguimos como si fuéramos cada quien, espera, estoy subiendo. Si quieren se lo leemos. Por favor. Bueno, ok. Entran a un bar un anís, un achote y un laurel. Y el anís pregunta, ¿fuman? A lo que las otras dos plantas responden. El achote pregunta, ¿fumar qué? El laurel dice, pues yo fumo, pero solo cuando medito y cuando me quiero elevar. Y el anís vapea. En ese momento pide inmediatamente un guaro y les dice, comed y bebed todos de mí. Anís, pero sabes, me gusta cómo hueles, qué perfume usas. Yo solo estoy sudando. Me vine corriendo hasta acá y pues por eso el sudor. Achote, ¿por qué te sonrojas cuando te veo? El achote. Porque yo sudo mucho cuando perdón. Achote, sí, yo sudo. Mancho todo de rojo. ¿Por qué me sonrojas? Pregunto. Porque estoy todo sudado. Es que hace como calor acá, ¿no? Debe ser por todo el humo de la chimenea que tienen prendida. Y el Oigan, bar. creo que es... Ajá. Dale. Oigan, creo que está oliendo como a quemado. Ven el bar llenándose de humo. El bar no era bar, era una olla. El humo viene de mis hojas, dice el laurel. ¿Ese humo significa que estás perdiendo tu esencia? ¿Estás muriendo? ¿O te estás transformando? Estoy trascendiendo, dice el laurel. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué estás mutando? ¿Qué ves? De la nada, el laurel se está volviendo gas, humo. El laurel dice, ¿iré a dónde me lleva el viento? El viento ya elevándose. Creo que nos está inhalando alguien a todos. ¿Estamos entrando en esta persona? Únanse, que se siente fenomenal. El anís y el achote se miran y se preguntan, ¿será? ¿Saltamos? El anís salta de una, pero el achote lo piensa 2 veces. Se siente sin salida y siente la presión social. Nunca ha experimentado ser quemado, pero lo empieza a disfrutar. Se empieza a dejar ir y sus pigmentos empiezan a mutar. Hay vapores de diferentes colores. El achote empieza a sentir que ya no está parado en una coordenada específica del bar. Ahora está en todas partes. De repente se abre una escotilla en la cubierta del bar. El humo se empieza a salir. Y bueno, más o menos hasta ahí llegamos. Sí.
bestial. Entendieron perfectamente de qué se trataba el ejercicio. Y me encanta porque hay varios elementos ahí que son interesantes. Primero, generar una conversación, o sea, cómo estamos dispuestos cuando estamos en un bar, ¿no? Y es un poco como que no hay jerarquías en la conversación, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, de entrada, ustedes plantearon que estas 3 plantas están como estarían 3 estudiantes, ¿sí? Digamos, con el mismo conocimiento y compartiendo como diferentes estados anímicos, ¿no? Como el laurel que pasa como de un estado a otro. Y pasa, y se vuelve humo, ¿no? El laurel. Entonces, de alguna manera me llama mucho la atención cómo ustedes lograron como a través de esta conversación que digamos que pues, además de que es graciosa, pueden tratar de buscar y de meter elementos que ustedes ya investigaron sobre estas plantas, pero llevarlos a una cosa en la que todos podemos relacionarlos, ¿vale? Entonces, primero les voy a pedir que, ahí les puse mi correo, y es que me gustaría que mandaran como pantallazos de este chat. Quiero tener registro de todo porque me parece que aquí pueden surgir como cosas que podemos trabajar más adelante. Y ahorita les voy a dar la premisa para el próximo paso de lo que tenemos que hacer con exactamente este ejercicio. No sé si alguien más quiera, bueno, los que llegaron ahora les estoy pidiendo a todos que prendan la pantalla, porfa, para que nos podamos ver las caras porque cambia mucho como la relación si nos vemos, claro. Que si yo estoy aquí hablando con pantallitas negras es más difícil para mí. No sé quién más quiera de pronto compartir. Aileen, ¿tú trabajaste? Aileen. Corín, ¿con quién trabajaste tú? Hola, Corín estaba trabajando conmigo y nosotros hicimos como un chat súper rápido. Entonces hicimos también un videito súper rápido. Entonces no sé si, o sea, dura 1 minuto. Se los voy a leer. A ver, ¿puedo compartir pantalla? Por favor. Sí, listo. Entonces, pues este es el video del chat que hicimos. Se llama Plantas Venenosas. Entonces, siento que va muy rápido. Voy a tratar de alentarlo. A ver, primero es una conversación acerca de la piña, el aloe y la ruda. Pero a ver, entonces primero está la piña, que soy yo. Entonces dice, Nea, me quedé sin cuerpo, pero me salieron raíces. Entonces la señora aloe le responde, jaja, ahora somos mellizos. Entonces chica ruda responde, estaba haciendo fila para mercar. Entonces yo le digo, respondiéndole a la señora aloe, bueno, al menos nos peinamos igual. Y entonces la señora aloe dice, pero ¿cómo te quedaste sin cuerpo? La chica ruda responde, sí, miren el lindo que está detrás de mí. Entonces yo le dije, no, salí a tomar y ni me acuerdo. Entonces me responde, mija, de lejitos cuando esté, de lejitos cuidado que enloquece todo como en el alcosto. Entonces dice, ¿será que le hablo? Uno como conoce gente en cuarentena. Ay, amigue, solo invítalo de rumba. Y la conversación luego torna en, ¿cómo se te ocurre pensar en salir en cuarentena? La señora ruda está como indignada. Y al final la señora le dice, no, marico, usted no cambia, no aprendió nada de la última vez con el pepinito. Y ya, esa fue la conversación. A pesar de que nosotros no estamos en, a ver, voy a dejar de compartir, de que nosotras no estamos tomando el curso, pues se nos pareció como interesante el ejercicio de poner a hablar a las plantas como con lo primero que tuviéramos a la mano. Entonces salimos como a ver qué conseguíamos y encontré una piña que está germinando acá que tiene mi primo pequeño y entonces lo utilicé y ya, ese fue el ejercicio. Sí, entonces estábamos viendo como, digamos, la ruda y las características que tiene pues rápidamente. Entonces queríamos hacer como por ejemplo la amiga que es como cura muchas cosas, o sea, digamos que la ruda sirve para tratar la ansiedad y sirve para la artritis y no sé qué, pero como en una dosis muy alta es tóxica. Entonces la amiga que se preocupa como al extremo, o sea, como que es buena un rato, pero cuando es un montón es como la tóxica. Entonces, y por otro lado, la piña que es como la fiestera, la que está en los cócteles, la que está siempre de rumba, la que sabe rico y que todo, bueno, esa era la piña. No, y el nombre de chica ruda me parece fantástico, ¿no? Genial el ejercicio. Bueno, hay que apuntar que definitivamente además hoy en día el uso de la tecnología y uno poder crear un video
en exactamente, les dimos 20 minutos haciendo dibujos sobre las imágenes, o sea, todos esos recursos que ustedes ya tienen son muy útiles, porque digamos que aparte de este ejercicio que estamos haciendo, digamos, en este momento como sobre el land art y el paisaje, las plantas, como artistas, digamos que tengo que reconocer que me parece que todas estas herramientas que logran ustedes rápidamente usar y sacar un producto es un asset muy importante, y me gusta mucho cómo lograron como crear este diálogo con caricatura encima. Me gusta mucho como el dibujo sobre la foto, me parece que ahí se empezó a generar como una cosa muy interesante. Por otro lado, también creo que es interesante, y cuando le vamos a dar características psicológicas a algo, hablar de lo que nos está pasando en este momento, y estamos en un momento, pues se habla del coronavirus, o sea, se habla del COVID, ¿no? Como que el aislamiento, y entonces como así, pero no sea paranoica, pero no, y me parece clave también tener en cuenta, y si lo llevamos a un lado más filosófico, el cambio que estamos viviendo en este momento. O sea, estamos en un momento en el que el mundo cambió muy probablemente para un lugar que no sabemos cuál es, ¿no? Y hay unas nuevas reglas del juego con un distanciamiento, con una cosa que me parece interesante que también salga en este diálogo, y que incluso se plantee en este proyecto que estamos haciendo, como de poner las cosas en el territorio, ¿no? Como que cómo sería el distanciamiento social de las plantas si tuviéramos que ponerlas en un espacio, ¿no? O cómo sería la interacción de estas plantas para no contaminarse unas a otras. Pensemos en las plantas que son más invasivas, pensemos en las plantas que son más delicadas, ¿no? Me parece interesante llevar como este COVID a estos ámbitos también. ¿Nos da tiempo para una última? ¿No? Ok, entonces, ¿alguien se muere por compartir en un minuto? Camilo. Había alguien que estaba queriendo compartir. ¿Aileen? No vi quién. No sé quién era. Bueno, tal vez era Ángel. Perdón. Ok. Vale, entonces ahora el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ya como para llevar esto a terreno, digamos, es que quiero que llevemos este ejercicio que hicimos como de personificar y como de darle estas características que les dimos a las plantas, a la piña, a la ruda, al yagé, al laurel, lo llevemos a un territorio, ¿vale? Entonces vamos a mostrarles unas referencias muy rápidas de land art y una pequeña intro como de land art para que vean todas las posibilidades que podrían tener, y después de esta introducción vamos a construir una maqueta con lo que tengamos. Yo les mandé una lista de materiales, no sé si la recibieron todos, que era un poco como con qué vamos a trabajar. La idea es que trabajemos con las manitas y nos juntemos un poquito. Yo voy a trabajar con esta tela, que es un pedazo de tela que tengo, y voy a tratar de crear con esto mi topografía. Y pues como les dije, pueden trabajar con masa de ponqué, gelatina, frijoles, zapatos, arcilla, si tienen. Pero antes de hacer este ejercicio, voy a pasarles a Manel, que va a mostrarles como unas referencias como para dispararles un poquito la cabeza en este tema. Seré muy escueto porque es que el tiempo corre mucho, no tenemos mucho tiempo, entonces básicamente es una micro introducción os comparto, al concepto de land art, que no sé si más o menos alguien tiene un poco de idea. Perdón, disculpe. Bueno, básicamente el land art es un movimiento del arte contemporáneo que nace en los años 70 en Estados Unidos, y básicamente es una corriente que lo que hace es que el paisaje, digamos, y la obra de arte están estrechamente enlazados. Eso es como la característica más importante, ¿no? Básicamente el land art lo que hace es utilizar la naturaleza y sus elementos como materia de trabajo, ¿vale? Se trabaja con tierra, con piedras, con arena, con viento, con fuego, con cualquier elemento, con palos, con plantas, cualquier elemento del paisaje.
digamos que podríamos definir que es una especie como de cruce entre escultura y arquitectura. Pues también creo que para vosotros estudiantes de arquitectura es muy interesante, sobre todo porque podríamos hablar que es un poco como una especie de arquitectura del paisaje, ¿vale? Tiene unas características muy específicas que son básicamente, suele ser un arte efímero, es decir, un arte que se hace en el exterior, con la naturaleza, y entonces por sí mismo se va como borrando, y los artistas, digamos que su forma de registrar siempre es una fotografía, un registro biográfico o una memoria de lo que pasó, un poquito ahí. También suele ser una especie de un arte site-specific, es un concepto también del arte contemporáneo, que significa que es una obra hecha especialmente para un lugar. La obra que hicimos de las plantas es una pieza site-specific que hicimos para un bosque, ¿vale? También hay una característica muy importante que es, podríamos decir, que es el tema de que generalmente son obras de grandes dimensiones. No tiene por qué, pero es una cosa de grandes dimensiones, ¿vale? Y entonces, básicamente, bueno, es una síntesis muy clara. Digamos, para volver a sintetizar más claramente, es que el principio fundamental del land art es alterar con un sentido artístico el paisaje, ¿vale? Para producir una emoción artística en el espectador, básicamente, ¿vale? Es decir, habla de la relación del hombre con el medio ambiente, con la naturaleza, con el mundo, básicamente también, ¿vale? Entonces, tiene una relación muy clara con el minimalismo también y con el arte povera, que es el tema del menos es más, con el formalismo americano. Tiene una lógica de por qué nace en esa época, que es un poco los 60s, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, el arte, digamos que el polo caliente del arte se ha decantado hacia Estados Unidos, desde Pollock, con Peggy Guggenheim. Hay que decir que todo esto es un plan también político, ¿no? La CIA está metida detrás porque, digamos que antes de la Segunda Guerra Mundial, todo el poder artístico recae en Europa, las grandes corrientes artísticas, y Estados Unidos nunca ha tenido un gran principio artístico, y entonces ahí empieza. Está el expresionismo abstracto de Pollock, también empieza a aparecer el tema del pop art. Entonces, obviamente, los 60 es la revolución hippie, entonces es una especie como de manifestación política también, como de salir del hiperconsumismo, de la hiperproductividad, volver a un tema de la naturaleza, como salir del museo blanco y volver al espacio natural un poquito. Hay un tema ecológico. No hay un manifiesto claro en el land art, no hay unas premisas muy claras, y entonces cada artista se lo coge a su manera. Hay quien es más ecologista, más político duro, y hay quien más pues lo ciñe un poquito a su interés casi arquitectónico de construir en un paisaje muy grande. Entonces, lo que voy a hacer es enseñaros una serie de imágenes un poco muy rápidas, como de los referentes más importantes del land art y cosas que a nosotros nos interesan y nos gustan. Obviamente hay mucho material, pero os voy a mostrar un poquito piezas importantes. Entonces, para empezar, el más importante es... aquí lo veis, ¿eh? Bueno. Vale, listo. Es Robert Smithson, que podríamos decir que es como el precursor, y esta es la pieza más emblemática de land art, que igual la habéis visto, que se llama el Spiral Jetty. Y entonces, un segundo, perdón. Entonces, bueno, el Spiral Jetty es una gran espiral hecha de tierra, arena, algas en un lago de Utah, un lago salado. Aún está en activo y, bueno, según las mareas cambia, sube y baja. Y obviamente, bueno, se considera que es la pieza emblemática del land art. Obviamente también el land art usa mucho estas formas muy básicas, ¿no? Espirales, cuadrados. Tiene un punto también como de misticismo importante también. ¿no? En tema de la naturaleza, hay una cosa como espiritual, como del templo, incluso hay una relación, deberéis en algún artista, con las grandes construcciones incas también, ¿no? Como estos grandes espacios en medio del desierto. Entonces, bueno, este es, perdón, os paso unas cuantas fotos más del Spiral Jetty, es de dimensiones bastante considerables, y bueno, es un lago de estos salados en Utah. El segundo que os quiero hablar, que también es para mí uno de los más importantes también y me gusta mucho su trabajo, es Richard Long.
No sé si habéis oído hablar nunca de él, pero entonces Richard Long, aquí lo veis, ¿eh? Es que voy viendo la otra pantalla, sí, sí. Ahí está, Richard Long. Richard Long, bueno, tiene sus características que él trabaja mucho con los walking lines, walking line un poquito. Entonces él lo que hace es que lleva un poco el land art a un concepto como de acción, ¿no? El arte de acción, que está muy encerrado en los museos, lo llevan al paisaje y básicamente se dedica a hacer eso, caminatas en el paisaje y a dejar un rastro muy claro de esas caminatas. Eso es un caminar y caminar y caminar, ir marcando líneas, está el walking lines distintos. Obviamente son obras que no quedan en la memoria, solo hay un registro fotográfico de ellas, pero Richard Long es muy importante. También Richard Long empieza a hacer como círculos, moviendo piedras, hace como espirales. Bueno, ahí viendo estas fotos, la disposición de piedras, una línea hecha con piedras también. Todas estas piezas, generalmente las primeras de los 70, 69, 70, pasan mucho en el desierto de Arizona. Y bueno, también Richard Long empieza pues, a introducir el andar dentro de la galería, y esta pieza se llama Five Paths, 5 caminos, también, ¿no? Con unas simples piedras, dibujar unos caminos, una especie de ríos. Esta pieza se llama 60 minutos caminando y es un registro de él caminando sobre pintura negra en una tela. Entonces también, ¿no? Esa cosa de cómo plasmar el concepto de caminar como forma de contemplar el mundo. Y luego tener estas piezas que seguramente habéis visto, que son muy, muy clásicas, que es el tema de también, ¿no? Una cosa muy formal, una serie de círculos hechas con piedras que él va tallando, es como llevar el paisaje a la galería, o estas últimas piezas que son muy bonitas, que son los círculos de barro, que son pinturas de barro en la pared, también, ¿no? Con una idea muy formalista, muy mística, ¿no? Sí, que es utilizar como la tierra como materia de trabajo. También es un arte efímero, se pinta, se borra, pero bueno, ahí veis un poco, veis a Richard Long pintando con las manos todos estos barros, que es interesante. Siguiente es Michael Heiser. Listo. Entonces, por ejemplo, tiene esta pieza también que se llama doble negativo, y entonces él lo que hace es que hace una hendidura en medio del desierto, que hace 9 metros de ancho por 15 de profundo por 400 metros de largo. Es una locura, o sea, que son 480.000 toneladas de piedra que él remueve. Ahí lo veis, desde una vista más aérea. Entonces es un poco también, ¿no? Esa intervención muy mastodóntica en un paisaje, ¿no? Aquí ves desde una visión mucho más aérea cómo se ve satelital. Entonces, que un poco remite a esas cosas como las líneas de Nazca, ¿vale? ¿Os acordáis? Que lo mismo también. Creo que es esa idea que hablaba al principio, que la idea es como crear una emoción en el paisaje, ¿no? Y lo mismo. Seguramente de aquí 1000 años, cuando vean esa hendidura, se preguntarán qué extraterrestre vino a visitarnos o qué pasó, sino que era un registro escrito de la humanidad. Entonces también, ¿no? Esa cosa del... Bueno. Y el land art nace, o sea, como el land art no es nuevo, ¿no? Como que me gustó mucho esta referencia que muestras de Nazca, porque habla de cómo usar el paisaje y usar el territorio como un canvas, como un lienzo para dibujar. Es muy, muy antiguo, digamos, el hombre lo lleva haciendo durante muchos años. Bueno, sigamos un poquito, ¿eh? También tiene esta serie de intervenciones que esos se llama superficies circulares, y son superficies circulares dibujadas con una moto, derrapando en círculo permanente, y también en una forma como de dibujar con el movimiento, unas piezas muy conocidas de él. Y, bueno, aquí unas cuantas fotos más. Y quizá la más importante que tiene él es el proyecto City, que es creo que es la escultura más grande que se ha hecho nunca, o una de las más grandes, y él lo que hace es construir una especie como de ciudad, o bueno, no, de arquitectura escultórica en medio del desierto, que tiene una dimensión también, pues mira, aquí veis la planta un poquito, es una, mira, aquí, esto es el edificio que hemos visto, creo que reproduce el mall que hay en Washington de todos los museos y donde está el obelisco y todo.
Es una escultura que tardó muchos años en hacer y es, bueno, es un proyecto muy urbanístico, arquitectónico, escultórico, en medio del desierto, sin ninguna funcionalidad más que algo formal. Y bueno, realmente es un proyecto muy, muy importante de un poco como la locura humana, ¿no? También es una forma de relacionarnos con el mundo, que me parece muy interesante. Bueno, el proyecto este es listo. Mastodóntico. Sí, listo. Siguiente que vamos a ver, un poquito así, vamos a ver a Nancy Holt, que Nancy Holt era la esposa de Robert Smithson. Y con lo cual quiere decir que seguramente Robert Smithson, cuando hizo el Spiral Jetty, se la hizo. Seguramente Nancy Holt tuvo mucho que ver, pero nunca se le da crédito. Entonces es interesante porque también, preparando un poco la clase, me di cuenta que la historia del arte nunca pone a la mujer, ¿no? Entonces, todos son referentes masculinos. Y bueno, generalmente las mujeres también tienen mucho papel en este tema, ¿no? Entonces, bueno, esta pieza de Nancy Holt, que se llama Túneles de Sol, es una pieza muy sencilla, pero también muy importante. Y nada, es la disposición de unos túneles estos de cemento, imitando un poco como estos monumentos como Stonehenge en Inglaterra un poquito, ¿no? Y aquí juega mucho con unas perforaciones y siempre como la luz incide en estos cilindros. La perspectiva es un tema también de cómo el sol es muy importante en nuestra percepción del paisaje, ¿no? Tiene otras obras como esta que se llama Un círculo roto y en espiral, y la espiral, bueno, os muestro unas cuantas imagencitas, o también este proyecto que es una especie como de jardín con túneles, caminos, sin ningún sentido más que pasear un paisaje. Entonces, bueno, Nancy Holt. Obviamente, este seguramente lo conocéis muchos ya, que es Christo and Jean-Claude. Lo mismo, importante es Christo and Jean-Claude, no solo Cristo. Generalmente asociamos todos estos proyectos a Cristo, pero lo mismo era una pareja y Jean-Claude tenía un papel muy importante. Bueno, Cristo y Jean-Claude lo que hacen siempre es recubrir en tela grandes superficies, ¿no? Es como envolver como una especie de regalo de obra, magnificando el sentido y la volumetría de las cosas, ¿no? Este es el Reichstag de Berlín, el Parlamento alemán, que es una obra muy, muy famosa también, la envolvió está toda envuelta en tela. Otras obras importantes, bueno, todas son muy espectaculares. Entonces, por ejemplo, esta cubrió el cañón, que es el cañón del Colorado, y lo cubrieron con tela, todo el cañón. Es una de las primeras grandes intervenciones también que hacen. O esta que se llama el Running Fence, que también es como una valla de tela de, creo que son 39.4 kilómetros de largo. También, ¿no? Trabajan siempre con este material, como de la tela, como cubrir, dividir el paisaje. Luego está el proyecto también, las islas de Miami creo que son 3 islas de Miami que él envuelve un poquito. Bueno, esta imagen está interesante porque también Christo y Jean-Claude, su forma de financiar los proyectos, porque son impagables, es un poco como forma parte del proyecto, ¿no? Cómo conseguir esos fondos, cómo levantar ideas un poco quiméricas. Entonces ellos básicamente lo que hacían eran muchas maquetas, mucha representación gráfica de cómo podía hacer eso, y con eso que vendían podían producir después las obras, ¿no? Entonces, aquí Luisa Brando dice en el chat que hablan de la invisibilidad del y el paisaje cuando se vuelve habitual y cómo cubriéndolos vuelven a cobrar presencia. Exacto. Que me parece una... Exacto. Es como resignificar un poco, ¿no? Lo que tenemos como muy, muy acostumbrados a ver. Y también magnitud, ¿no? Sí, claro. Cobran magnitud, claro, como el tamaño. Claro. Bueno, aquí también esto es en Italia, que es un tema de un camino para llegar a una isla. Se podía caminar encima de esto. Este es uno de los últimos proyectos. O en Central Park también, ¿no? Como por ejemplo, un camino con telas por Central Park. Es una pieza también muy conocida. Bueno, en fin. Bueno, este también es otra vez una pieza. Esto es la catedral, creo que es de Colonia. También, no sé si es un proyecto que se realizó, hay muchos que no consiguieron realizar, pero bueno, también creo que Christo y Jean-Claude son un referente del land art, que curiosamente ellos
trabajan pueden trabajar en entornos urbanos también, pero bueno, es un tema también de cómo nuestro entorno. El Landart también hay que decir, que luego veremos, es interesante, es que no simplemente se tiene que ubicar en el paisaje, ¿no? Luego veremos un caso también como de trabajo en la ciudad también como una especie de paisaje. Otro gran clásico es Walter de María. Ahí no, ahí. Lo borraste. Sí, me vais siguiendo, con el zoom este, sí. Diego Bueno, habla de Papa y Frailejón. Cristo y Jean-Claude. Ya, listo. listo. Papa y el frailejón. Listo. No sé por qué Diego habla de la Papa y el Frailejón cuando hablamos de Cristo y Jean-Claude. Después nos explicará. Vale, Yo listo. hablo de la papa y el frailejón porque están hablando de esa invisibilidad Claro. del paisaje que mencionaba Luisa, ¿no? Ellos hablan de ese límite que no es tan visible, que no es tan invisible realmente, pero esta mañana hablábamos de cómo la papa y el avance de la papa sobre los páramos han hecho que cobre mucha mayor importancia la conservación del páramo, ¿no? Entonces, el grupo que presentó su terrario era con una maqueta de humo simulando niebla que trasciende los límites de la papa y el páramo. Entonces, como que me hace pensar esto de Cristo y Jean-Claude que redibujan estos límites y redibujan esta presencia como para empezar a conectar Claro, los claro, no. proyectos que hemos visto con esta colección de proyectos tan fantástica que ustedes nos traen. Claro. Hemos tratado de mostrarles según Sí. como los intereses que conocemos, pues, que los estudiantes que hicieron un trabajo esta mañana piensen cómo se relaciona esto que estamos viendo con sus trabajos, que esa es un poco la idea de todo lo que vemos. Sí, buenísimo ese límite, esa analogía con el límite. Bueno, entonces Walter de María también es un clásico, él empieza haciendo estas como líneas dibujadas en el desierto también, se llama, bueno, Mile Long Drawing, son 2 líneas paralelas de 1 milla de largo en medio del desierto de Nevada. Tiene también la cruz dibujada, esa cosa también, ¿no? Un poco esa referencia como ancestral, a las líneas nazcas, a esa intervención como desproporcionada con lo humano también, me parece muy interesante, ¿no? Como jugar a una escala inabarcable del mundo. Y tiene una pieza muy interesante que se llama, bueno, el Light Night Fields, el campo de relámpagos. Sí. Entonces, creo que era mostró Diego, sí. Sí, no sé si habéis hablado, bueno, creo que son 400 palos de acero inoxidable, en medio también, en Nuevo México creo que es, que tiene una longitud de 1 kilómetro por 1 milla. Hay una referencia ahí como en las medidas. Y bueno, simplemente lo que hace es crear un paisaje, lo que hace es una atracción, es un punto, son pararrayos en el fondo. Entonces, una atracción de rayos. Entonces, me parece muy interesante esa cosa de intentar moldear los fenómenos atmosféricos, que es una cosa muy poderosa en sí mismo, ¿no? Con una idea muy simple de unas puntas de acero, pues conseguir eso, ¿no? Como conseguir una serie de tormentas electromagnéticas, es una pieza muy importante. Y luego está la habitación de tierra, que es una galería de Nueva York, que ellos hacen que lo mismo, es llevar como el paisaje dentro de la galería, lo que hace es convertir todo el piso en tierra. También es una pieza muy famosa, conocida, que expongo un poco también, que me parece interesante siempre cómo producen esas piezas. Obviamente dirán, eso son muchos kilos, y entonces ellos hacen como simplifican un poco los terraplenes, hacen como un fake interior, pero bueno, son muchos kilos de terreno puestos aquí. Walter de María, otro gran importante del Nancy Holt. Sí. Estaban preguntando que cuál habíamos mencionado antes. Era Nancy. Yo quiero hablar un segundo sobre el Lightning Field de Walter de María, que digamos que es una de las imágenes que pusimos en el programa del curso, porque este trabajo tan sencillo de marcar la retícula con un material específico dialoga entre la tierra y el cielo, ¿no? O sea, no es como echemos unos palitos y ya, sino estamos cambiando unas condiciones atmosféricas o promoviendo unas condiciones atmosféricas. Y es que muchos han hablado de la imposibilidad de los seres humanos de controlar el ambiente y no, por medio del arte se puede, por medio de la contaminación evidentemente se puede, por medio del diseño se puede. De hecho, todo esto es diseño,
Entonces, aquí en esta foto pues se ve claramente lo que es un campo, que es esta retícula de puntos. Tiene una instrucción, que es que hay un material, hay una forma específica, hay una distancia y hay un resultado, que es el cambio atmosférico. No, eso es para mí es una idea brillante, porque es muy simple, pues muy poderosa. Es un poco jugar a ser Dios, ¿no? Ya no es un tema de moldear un terreno, sino es modificar eso, ¿no? Las energías terrestres. Es un poco incluso con esa cosa también como muy intangible del arte, ¿no? Es como que caiga un rayo y nos parta a todos. Me parece que es una obra muy interesante. Además con una cosa muy simple, eso de marcar una retícula con palos. Siempre, ¿no? También sería esa relación también del land art con el minimalismo, ¿no? Del menos es más, ¿no? No hace falta hacer esa gran construcción. Sí, no hace falta abrir un boquete con no sé cuántas que, toneladas de tierra, sino que simplemente también se pueden hacer intervenciones que la misma naturaleza va como haciendo los dibujos, ¿no? Como va creando las piezas. Sí, porque está Dennis Oppenheim también, lo muestro muy rápido. Es interesante porque trabaja mucho con el tema de campos y de los cultivos, haciendo como una especie de dibujos y geometrías, pasando, sigue un poco la idea de Richard Long, pero lo expande un poco y hace como también, con un tema de una cosa mucho más efímera, y juega mucho con la nieve, ¿no? También como hacer estas marcaciones un poco más a gran escala, pero de un material mucho más efímero, donde igual en 4 horas se funde y desaparece. También hace hendiduras en el hielo, modificando el curso de un río. O es igual, también marca la planta de una galería en un terreno nevado, también como transporta la galería en el paisaje. O hace estos whirlpools, que le llama él, que son como espirales en el cielo, que están hechas con avioneta, y bueno, es un poco también, ¿no? También como jugar con las nubes un poquito. Sí, esta me hace pensar un poco también en lo que decía usted antes de que el land art no tiene solo que ver con el terreno, sino también con todos los elementos, ¿no? Con el cielo, con el agua, ¿no? Como con todos los elementos que hay, que crean como un paisaje. Claro. Luego está este, que es Andy Goldsworthy, que es un británico, que me parece también muy interesante. ¿Lo veis bien? Sí, ¿eh? Entonces, porque es una acción, también un poco como acción, trabajan en las urbes. Es un ejemplo muy tonto, pero también de que a veces intervenir en nuestro medio, pues es una cosa casi medio poética. Y él lo que hace simplemente es que cuando está a punto de llover, se tumba en el piso y acto seguido se levanta y queda su marca, su registro, ¿no? Es un ejercicio muy... sencillo, sí, muy sencillo, pero creo que Sí. tiene también una relación, ¿no? de cómo la lluvia nos empapa, de cómo nos protegemos, cómo nos relacionamos con el suelo en este piso. Es como un acto muy poético, pero me parece que da un ejemplo interesante también, que a veces no hace falta tener grandes recursos. Entonces, por ejemplo, lo que os contaba, no simplemente es un tema de paisaje, sino puede ser un tema urbano, y el gran referente es Gordon Matta Clark, seguro que todos lo conocéis, que hace estas grandes hendiduras, perforaciones de edificios. Es un artista poco punk también, ¿no? Él tiene una cosa muy interesante a nivel arquitectónico, que es también como él hace la representación gráfica de sus obras, que son en sí mismo, hace, aparte de archivos fílmicos que son como películas, no son registros, son como películas y obras de arte, también todo el tema de los collages para representar, esto es un collage, es todo un trabajo muy interesante a nivel fotográfico y de representación de la arquitectura. Me parece también como es un artista en ese aspecto. Pero bueno, básicamente son sus grandes y descomunales perforaciones en edificios. Son edificios que van a derrumbar, pero bueno, me pareció muy interesante. También, aunque lo sea considerado como un artista de land art, pero también como land art desde el urbanismo, la arquitectura, la ciudad, también como paisaje a intervenir. Me parece más que interesante. Bueno, como en el caso de aquí, que lleva fragmentos de edificios en una galería también, ¿no? Interesante, Gordon Matta Clark. Y otro también contemporáneo, que tampoco podríamos decir que es tanto land art, pero es Olafur Eliasson, que todos conocéis por la famosa Sol de la Tate Gallery, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, pues un poco lo que hablaba antes Diego. Es una persona que lo que hace es intentar reproducir los fenómenos atmosféricos.
Hay una serie en Netflix que se llama Abstract, no sé si habéis visto, que siempre son gente de diferentes ámbitos del diseño, y hay un capítulo de Olafur Eliasson que os lo recomiendo, que es muy interesante porque él habla mucho de su obra y de su percepción de su relación con el mundo y cómo él intenta siempre reproducir esa relación espectacular, ¿no? Tiene una relación muy grande con Islandia, entonces la Teikari es más que famosa. He puesto esta foto porque me gusta mucho, que siempre uno piensa cómo ha hecho eso. Entonces, veis que se ve el truco, es una serie de grandes focos lumínicos con una pantalla difusora, el techo era todo de cristal, con lo cual simplificaba la altura y había un tema como de nieblas también, ¿eh? O esta pieza también, que es interesante, esta pieza se llama, bueno, no sé cómo se llama, Habitación Amarilla, y es de las primeras piezas que hizo y que él lo hizo muy famoso. Y él lo único que hace es tener un espacio de color amarillo. Entonces, lo que pasa con el color amarillo cuando está completamente solo, con la frecuencia de él, es que anula el resto de colores, con lo cual todo el mundo se veía en blanco y negro. Aquí podéis apreciar un poquito. Y por ejemplo, en el documental él cuenta que cuando propone este proyecto, claro, la galería le dice, hostia, pero pongamos un objeto, le dicen que pongan una rosa roja para que la gente entienda que es blanco y negro. Y él dice que no, porque entonces si pusiera una rosa en medio de la sala, la exposición iría en torno a la idea de una rosa roja. Y dice, no, yo hablo sobre el concepto del color y la percepción que tenemos de él. Entonces es una pieza muy importante. Sí, aquí, bueno, esa pieza es genial porque además, pues digamos que Manel me gusta mucho con el camino que está haciendo mucho énfasis en la luz, ¿no? Y pienso que muchas veces nos enfocamos, y sobre todo en estas profesiones como las de ustedes, que son más escultóricas, en lo tangible, ¿no? Pero la luz es muy importante, y la luz, a qué hora se entra la luz a ese terreno y a qué hora se va el sol en ese terreno, es muy importante para que lo contemplen cuando estén planeando cómo van a hacer esa intervención. Y además lo que dice Manel aquí interesante es la frecuencia de la luz, ¿no? Esta frecuencia de este amarillo elimina todo el resto de los colores, ¿no? Entonces pensar, acuérdense que dependiendo de la altitud en la que estamos, la luz tiene unos colores más cálidos o unos colores más fríos, ¿no? Sí, sí, exacto, importante también, ¿no? No puede pensar en cómo ilumina las cosas. Sí. Sí. Diego habla del hijo punk de Roberto Mata. Bueno, en fin, aquí os muestro unas cosas más de Olafur Eliasson. Exacto, Pedro. Bueno, produce también cascadas. Esto es en Versalles, hace una cascada en Nueva York, también, en un puerto de Brooklyn. Y esta pieza que es el Rainbow Panorama, que está en Berlín, y es un círculo, juega también la percepción. Tan sencillo como poner un círculo caminable con filtros de vidrio, y entonces también como nosotros percibimos el entorno a partir de la colorimetría. Y esta última pieza que es interesante, que parece que bueno, él pone un río dentro de la galería, entonces os la he puesto también porque en el fondo se parece, bueno, es casi igual que la pieza que hemos visto antes de la arena, ¿os acordáis? De ¿quién era? De Nancy Holt, ¿es? No. La arena, perdón, ¿eh? De Long. Es Richard Long, ¿sí, no? Sí, es de Long. No, es del barrio, no. Perdón. Es de Walter de María. Sí. ¿Ves? Esto. El Earth Room, ¿vale? Entonces, os lo pongo simplemente porque uno puede decir, hostia, es una copia, pero yo pienso que es esa idea también importante en el arte y en la arquitectura y en la cultura en general, de que las ideas no salen de la nada, sino todos tenemos referentes, las ideas son para disparar más ideas, y entonces me parece excelente que Olafur coja esa idea y la expanda un poco más y lleve el paisaje más real en un espacio de galería que es una... Esta es de Olafur Eliasson también, esta última obra que presenta. Santiago pregunta que de quién es de Olafur Eliasson. También. Y me parece importante hacer énfasis en lo que acaba de decir Manel, de cómo a veces sentimos que... No se puede hacer porque ya se ha hecho. Que no se puede hacer porque ya se ha hecho, ¿no? Y hay un librito ahí como de la Panamericana, así como de bolsillo, que se llama Roba como un artista, y habla mucho de que uno está todo el tiempo pues, inspirándose en piezas que ya conoce. Ahora, lo importante es tratar de no reproducirla a lo chimbo, sino darle un toque más para volverla más sublime aún, ¿no? Como que es como si nosotros fuéramos solo como unos emisarios y las piezas tuvieran vida propia. Claro. Aquí Pedro Aparicio dice que esta pieza es una colaboración con Gunther Vogt. Buen apunte.
No sabía. Bueno, listo. Superestudio era como el medio entre la arquitectura y el land art, ¿no? Puede ser. Sí. Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando estuve en Berlín, estuve en una fiesta, terminé y era todo el equipo del estudio de Olafur Eliasson, entonces también Olafur es esos superartistas o superarquitectos. Yo soy de un pueblo que se llama Olot, donde están los RCR, los Aranda Pigem Vilalta, que son los que ganaron el Nobel de Arquitectura, el Prize se llama. Entonces también, ¿no? Es un estudio fantástico, pero creo que tienen 150 becarios del mundo que les interesa mucho. Entonces es un poco como esos superartistas que tienen un gran equipo de trabajo, que pueden investigar, que pueden producir grandes piezas. El Pritzker, exacto. Olot RCR. Olot es un pueblito de 50.000 habitantes en medio de una zona volcánica y esta gente... Ahí es donde hicimos nuestra pieza para hablar con las plantas. También trabaja mucho con el paisaje. De hecho, ellos tienen una relación muy fuerte con el paisaje. Y de hecho, dicen que el Pritzker se lo dieron porque era un ejemplo de cómo, que eso también es muy interesante, más ahora en pandemia, de que generalmente hay una tendencia a decir, hostia, yo si quiero triunfar me tengo que ir a Nueva York o me tengo que ir a una gran ciudad. Y ellos decidieron ejercer su trabajo desde su pequeño paraíso que es Olot y desde allí ejercer su arquitectura y salir un poco a contracorriente. Pero eso es un valor también como de descentralizar los puntos calientes del planeta. Sí, como ser un genio arquitectónico en Chiquinquirá. Sí, ¿no? Como buscar también que las cosas pasen en tu lugar, no tener que ir a buscarlas. Interesante. Bueno, ya para no liarme más, el último que he puesto es James Turrell, que James Turrell es un artista de la luz, es el gran arquitecto de la luz, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo estas piezas, sí, os pongo estas piezas también que son interesantes. Y sobre todo juega mucho con el tema perceptivo de la luz y con la tecnología LED, las profundidades, la percepción del espacio. Estos son clásicos. Es más, digamos, parte más del minimalismo, ¿vale? Pero bueno, a mí me gusta mucho todo el tema de la luz. Tiene también estas grandes aberturas en los cielos siempre, que si nunca podéis ver algunos lo recomiendo porque es fascinante. Te crea una confusión de no entender si es una pintura, es un cielo abierto. Es muy interesante, pero sobre todo os he puesto a James Turrell porque tiene una pieza, esto es el Guggenheim, que es la última gran intervención que hizo, que se llama el Rodenkrater, que es una gran intervención de land art, que es como su legado póstumo. Él dice, que tengo un texto de él que lo describe así, dice, el Rodenkrater es una puerta de entrada a la contemplación de la luz, el tiempo y el paisaje. Es la obra maestra de la carrera de James Turrell, una obra que además de ser un monumento al land art, funciona como un observatorio a simple vista de eventos terrenales y celestiales, que son predecibles y están en constante cambio. Y James Turrell dice que su deseo es establecer una situación a la que te lleve, a la que lleve el espectador y se convierta en su propia experiencia. Entonces esto es una cosa demente. Él coge un antiguo volcán apagado también en el desierto y va construyendo esta locura que es como un nido de agujeros, cúpulas visibles. Aquí es también de una escala descomunal y, bueno, agujeros, y entonces en el fondo es como una especie de observatorio de la luz y del firmamento en un sitio muy remoto, donde no hay interferencia de lo humano, y son estos grandes, lleva mucho construyéndolo, y creo, si no estoy equivocado, que no está abierto al público porque está en permanente construcción. Pero bueno, me parece que es también una síntesis del land art, y es como el gran monumento a la luz y al land art un poquito, ¿no? Y de hecho y ya por último... Que yo decía que esta es la gran inspiración de J Balvin, de los videos de J Balvin. Todos los videos de J Balvin están inspirados en obras de James Turrell. Exacto. Y ya para acabar os pongo un barrido así de cosas ya como que me interesan. Sí, ya hago tantos elementos, os lo paso muy rápido. Bueno, este ejemplo, no sé si lo conocéis, me lo presentó mi cuñada este año, que estuvo en Italia. Entonces es un proyecto que se llama, está en Sicilia, en la ciudad de Gibellina, creo que es, y es una ciudad que se derrumbó en un terremoto, y entonces creo que hay una universidad ahí también como de estudio, y entre artistas y arquitectos decidieron cómo reurbanizar esa ciudad. Lo que hicieron es hacer esta retícula en losas de cemento que uno pasea, es una gran intervención urbanística, arquitectónica, escultórica,
como remitiendo esa memoria del espacio. Es una burrada. Es una burrada, es una burrada. Es un sitio increíble. Ese sitio no lo conocía y me pareció espectacular. Luego está este chino, Kai Wo-Kiang, también, que lo que hace es jugar con la pólvora, toda la tradición china de la pólvora, el fuego, y es alucinante. Y tiene una cosa muy interesante, que es que juega con la pólvora, no como la entendemos nosotros, que siempre es de noche y que haga luces y colores, sino como de día, y es el registro del humo y el fuego. Esta tan famosa, que es como una escalera que sube a la luna, en el cielo, que es muy interesante. Perdón, si algo más grande. O este registro, ¿no?, de las explosiones. Hay un documental de este chino, que antes estaba en Netflix, creo que era, pero como ya es viejo, en online lo encontraréis. Os apunto el nombre, ¿vale? Kai Wo-Kiang, ahora os lo enviaré. Vale mucho la pena. Sí, es un crack, el señor, que es muy interesante, ¿no? Es de chino. Que sale del referente occidental que tenemos, ¿eh? Bueno, os he puesto esta imagen también, que me parece interesante también, esta idea de que a veces con una simple tiza uno puede hacer una intervención en el paisaje. No sé de quién es esta obra. O esta obra de Frank Walter, que es un holandés, creo, y también, mira, con 4 papeles, como uno pues marca una porción de terreno. Me parece una intervención muy escultórica, mínima, pero muy, muy, muy interesante. O este es Gino de Dominicis, que esta pieza me gusta mucho también, y nada, es una foto de tirar una piedra y que haga un círculo. Creo que la pieza se llama intentar hacer un cuadrado tirando una piedra en un lago, pero también esa cosa como el minimalismo. O Jean Divet, también, que es holandés también, creo, y él, bueno, tiene un tema ahí también como de la perspectiva y la geometría en el paisaje, y bueno, ¿no?, es como una especie de efectos ópticos, interesante, ¿no?, por el punto de vista, con una simple cuerda, unos palitos, dibujos en la arena. Eso, si vais a Pinterest, veréis que está lleno de estas intervenciones en la arena, pero también es como pintar, ¿no?, a gran escala. Luego está esta obra que se llama La Catedral Verde, que me parece que es una intervención en el paisaje también interesante, ¿no? ¿Veis? Es un bosque vacío y un bosque plantado con la planta de una catedral. Esto está en Alemania, creo, de Marius Boesem. No lo conozco, me lo encontré y me pareció muy interesante, ¿no? Esta cosa también como del misticismo en la naturaleza, como el juego del vacío, el lleno, el paisaje. Me pareció interesante y bonito. Ahí lo veis, ¿eh? Listo. Esta artista, que se llama Molly Haslund, que es noruega, creo, hace lo mismo de pintar terrenos, pero entonces encontré esta pieza y me pareció muy bonita también. Y mira, también con un gesto muy mínimo, lo que hace es cambiar la escala de una banca en un jardín, ¿no? Con lo cual, lo que hace es que con este pequeño gesto de cambio de escala cambia la percepción de tú en un espacio. Me pareció que era también una forma muy interesante, ¿no?, jugar con las escalas. Un ejemplo que me pareció bonito. Está, bueno, Teiza, español, Los Peines del Viento en San Sebastián, que también es una escultura en homenaje al viento, y es una escultura que si nunca podéis visitarla, vale mucho la pena, porque hay muchos temporales de mala mar en San Sebastián, Cantábrico, y realmente suena, el viento suena, hay unos silbadores en el piso, sientes como la bestialidad del paisaje, del viento, transformada en sonido y tal. Bueno, Pere Jaume, que es un catalán que también se dedica a recorrer territorios llevando obras fenicias que valen de precio incalculable en una mochila, lo traspasa al Pirineo caminando con ellos. Bueno, es igual. Un ventilador, como haciendo de viento, o simplemente... Chillida, gran pintor también, sí. Sí, claro. O poniendo, mira, un patio de butacas de teatro en medio de un paisaje, pues también da una idea muy fuerte del concepto de lo que es el paisaje, la importancia. O por un postalero con cristales. Bueno, en fin. Bueno, Richard Serra también, un gran conocido, con sus construcciones metálicas puestas en el paisaje, interfiriendo en nuestra percepción del paisaje. Y bueno, y este también, que es el Salvation Mountain, ¿no?, en California, que es un loco que empezó a pintar una montaña, y es una cosa ahí también como medio kitsch, pero bueno, es una intervención en el paisaje. Y por último, solo os quería poner ya un último apunte muy tonto, que es un tema también de un poco como el art contemporáneo, un poquito, que es la intervención de la luz en el paisaje, ¿no? Estas piezas son con proyector en el desierto,
de Jim Sanborn. Me parece muy interesante también la geometría, pero ya con una luz impresa, hoy que hay tecnología para hacer estas cositas, ¿no? Me parece muy, muy interesante. A mí me gusta mucho todo el tema este lumínico. Bueno, Nicolás Feldemeyer, que hace estos como paisajes abstractos contenidos, pero me parecen también muy reveladores, ¿no? Como habitaciones, como esto. O Nicolás Rivals, que también pone como tema de luz en el paisaje, creando geometrías, etc, etc, etc. Y ya. Bueno, ya que yo creo que con esto, ya para no cortar más, no se nos quede el de esto. Vaya está. Bueno, esto es una intervención que hicimos nosotros en el bosque, con luz. No. En fin. Es muéstralo del bosque, que es bonito. Sí, se me perdió, perdón. Mensaje. Bueno, es una intervención que hicimos para un festival también en España. Sí. Bueno, que es también es una intervención en el bosque con una luz. Con una luz, como recorriendo un camino de noche. Bueno, es interesante también. Quedó muy, muy, muy bonito. Quedaba una especie como de iluminación muy desacorde en el contexto, en la noche, y bueno, la verdad es que pequeño ejercicio que hicimos una vez. Y ya con esto no, obviamente el tema es muy amplio, me parece que es muy interesante el land art, más en los tiempos que corren. Me parece muy bonito también trabajar el concepto de paisaje en esta época de pandemia, donde estamos como más recluidos y donde la planta y el verde y la tierra y los elementos y la escala humana cobran una dimensión muy importante. Y ya no hablo más. Claro. No sé, Diego, ¿qué opinas? Sí, pues yo quería dejar la premisa de la maqueta, pero pues teniendo 8 minutos, no sé si podamos dejar la premisa y que ellos después nos manden pues registros de cómo les quedó o cómo podemos hacer. Sí, yo creo que vale la pena que ustedes en estos últimos 10 minutos cuenten un poco cuál es la idea, cuál es esa premisa. Pues, y durante la tarde o mañana temprano recibir algunas fotos o algunas reacciones. Me parece bien. Fantástico. Entonces, un poco, pues, habiendo visto como esta carrera un poco que les vomitamos de land art, pero que creo que era importante como para abrir todo, como para abrir las ventanitas de la imaginación. Y porfa, si no les importa, abramos las cámaras como para cerrar. Un poco neurótica. Entonces, gracias chicos, gracias por abrir la cámara, gracias Luisa. Entonces, si les parece, pues con los materiales que les incitamos a que tuvieran y a que trajeran, la idea es que ustedes hagan como su maqueta de intervención, su maqueta de lo que va a pasar en el territorio. Y partiendo, digamos, del primer ejercicio que hicimos de la conversación y pensando, bueno, cómo podemos ubicar estas plantas sin que sean simplemente un elemento decorativo buscando su productividad, sino cómo podemos ubicar estas plantas en el territorio generando una interacción. Y por otro lado, pensamos en ese territorio, cómo podemos moldearlo para que tenga unos espacios de sombra o para que tenga unos espacios que van a ser más húmedos cuando llueve. Pensemos en todos los elementos que tiene el territorio que ustedes pues, seguro ya saben más que yo, de cómo lo podemos hacer. Y por favor hagamos un registro. Entonces, yo les pongo de ejemplo la tela que les saqué al principio de la clase y es un poco del taller, es un poco, bueno, si este es mi paisaje, este es mi territorio, ¿no? Y este es el sol de tarde, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar como dónde va a pegar el sol de mañana y dónde va a pegar el sol de tarde? O qué espacios vacíos y qué espacios llenos van a quedar, ¿no? ¿Qué espacios van a quedar levantados y qué espacios van a quedar abajo? ¿A dónde va a ir el agua cuando llueve mucho? ¿Sí? ¿Dónde se va a drenar el terreno? Y también pensemos que el territorio pues no tiene que ser cuadrado, ¿no? El territorio puede ser completamente como un rectángulo, digamos, alargado,
que cubre esa hectárea, o en un momento dado Diego incluso dijo que podía ser como redondo, ¿no? ¿Qué pasa con una intervención redonda en ese espacio? O sea, pensemos en cómo vamos a ubicar la casita en donde vamos a meter esas plantas, dónde las vamos a llevar a vivir, aunque de pronto, como me explicaba, pues como estábamos hablando, aunque no sean directamente esas plantas las que van a estar viviendo ahí, cómo van a teñir el terreno con su personalidad, digamos. Entonces, pues quiero como invitarlos a que hagan esa intervención y nos manden registros y nos manden también al lado, como con el mismo registro, la conversación o el diálogo que crearon con las plantas, los videos, los dibujos, los chats, para poder ir como generando como un archivo de estos diálogos. Fenomenal, genial. ¿Qué Yo creo opinan? que como parte de la semana siguiente, un poco para contarles, Manuel y María Camila, nosotros empezamos los martes siempre con una provocación, y esa provocación tiene que ver con el ejercicio que se desarrolla en la semana. En esta semana fue el terrario, la semana entrante es el campo, y yo creo que esto que ustedes traen aquí de cómo se ilumina, de cómo rueda el agua, de cómo se siente, se mira, cómo está impregnado de una personalidad de una planta, pues va a ser probablemente la provocación, y podemos eso organizarlo para que se vuelva eh, parte de la entrega del martes. Y así tenemos más tiempo, que se desarrollen estas ideas, que se investigue con materiales, que se investigue con forma, que se investigue con área, con superficie. La premisa que tenemos es que es de 1 hectárea. Yo hablaba redondo simplemente porque el ruedo de la Plaza de Toros tiene 1 hectárea, ¿no? Wow. Pero puede ser 1 hectárea, una línea de 1 centímetro por 1000 kilómetros, ¿no? Eso puede ser la hectárea, también puede ser un hilo enroscado, puede ser el spiral jetty, puede ser un transecto, puede ser un límite entre la papa y el frailejón. O sea, yo quiero que por medio de esta super presentación, digamos, a una velocidad bastante espectacular sobre el land art, ¿Qué teníamos planeado? Tenemos planeadas 3 sesiones de 4 horas. No, es que estuvo perfecto, porque yo creo que quedan como si se hubieran comido un alucinógeno y entonces está a punto de estallar, ¿no? Entonces tienen la cabeza llena de cosas, llena de cosas, y están a punto de caer en un material, con una iluminación, con una escorrentía, con una forma, y todo está relacionado al discurso que vienen preparando durante 3 semanas. Eh, Uy, qué delicia esa torta de postre, gracias. Para dejarlos inspirados, y es que es el proyecto que hicimos del barrio San Felipe. Es un proyecto que hicimos en el 2017, 16. El barrio San Felipe, que se lo ha venido comiendo como el mundo del arte. Hicimos esta maqueta en mantecada que mandamos a hacer en una panadería en el barrio San Felipe. Y que el mundo, pues como que en el gran desayuno de Arbo fueron todos los galeristas y la gente como súper, los que mueven el dinero en el mundo del arte, y se comieron el barrio, se comieron literalmente la manquetecada. Y quería dejarles esto como así como de cierre mientras que hablábamos, para que piensen en el material que van a usar, que puede ser cualquier cosa. O los materiales, sí. Sí. Y también esta cosa también como de, a veces no como el hacer también con las manos, a veces empezar a manipular un material, moverlo, esa cosa del pensar haciendo, también creo que es una forma, ¿no? No partir a veces de la cabeza, sino coger un material, manipularlo, disponerlo, hacer, deshacer, romper. Creo que empiezan a pasar cosas muy interesantes, ¿no? Porque la cabeza empieza... Hay 2 puntos fenomenales. Uno es suerte de denuncia de cómo el mundo del arte se come el barrio. Y el otro que dice Manel es hacer haciendo, ¿no? Pensar haciendo. Exacto. Eso es uno de los, digamos, de Claro. las cualidades que tienen estas profesiones, que uno por medio del dibujo hace proyecto, y por medio del paisaje hace paisaje, y por medio del material hace proyecto, y no es quedarse pensando en la hoja en blanco. De hecho, una de las premisas de este curso es que, al ser en este entorno digital, tratemos de entender digital como lo relacionado a los dedos, ¿no? Entonces, más manos, menos mouse. Y esto que ustedes nos traen aquí es de una riqueza plástica que espero que impulse a todos los estudiantes
a lanzarse al agua con un material, con una forma, con una idea potente, sin olvidar sus contextos históricos, climáticos, geográficos de las plantas y sobre todo sin olvidar la personalidad de esas plantas y cómo se conversan una con otra y cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Yo creo que esto ha sido muy, muy rico y es Y, una... no, y lo que me parece chévere, como hacer énfasis en eso, y lo voy a volver, es la tercera vez que lo decimos, pero no diseñar, no empezar diseñando primero para después empezar a hacer mi maqueta, sino realmente jugar con el material. Y esto yo tengo de base como, yo soy artista y arteterapeuta, y en arteterapia una de las premisas es que pasa mucho es que durante el proceso y con el mismo error del proceso es que salen como las verdaderas revelaciones, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a diseñar primero y después vemos que el material se nos comporte como diseñamos con un papel y un lápiz o en un AutoCAD o en un, como diseñan ustedes con el 3D, como mi papá que diseña todo en 3D, ¿cómo se llama? Bueno, SketchUp. Mi papá diseña todo en SketchUp. Pues no, nos vamos a llevar sorpresas de pronto incluso desagradables cuando lleguemos al material. En cambio, si nos vamos de una a trabajar con el material y vamos viendo los accidentes que el material va teniendo o cómo el material se va comportando, va a ser mucho más interesante el proceso. Espectacular, de acuerdo, súper de acuerdo. A cambio de todas las cosas que van a producir los estudiantes, quiero pedirles, Chipis y Manel, nos manden todas esas fotos para ponerlas en el Drive, que estén a disposición de los estudiantes, por carpetas por artista, como las tienen. Los nombres. Sí, los nombres. O sea, yo creo que ahí hay una colección súper linda y súper chévere que podemos empezar a tener ahí disponible para todos. Incluso en el chat, mientras que íbamos presentando, salieron varios nombres muy interesantes, hay algunos que que incluso no conocía, que creo que sería chévere como investigar y meterlos también en el libro de receta de Eliasson. Hay alguien que acampó en el Yeti, en la espiral. ¿Alguien acampó en la espiral? Pedro Aparicio acampó en el Sun Tunnels y en el Spiral Yeti. Wow, ¿qué tal? ¿Qué sentiste? No, Pedro se fue, manda saludes, pero yo le pregunté qué sustancia estaba y no dijo. Bueno, y lo que les dije en los videos de J Balvin, que es interesante porque pues J Balvin es un artistazo a nivel plástico, o sea, a mí me parece que quien le dirige los videos y quien le hace como las piezas de él como audiovisuales, pues visuales es impresionante. Y si uno mira los videos de colores de J Balvin, como el blanco, hay uno que se llama Blanco y hay un par más que son como piezas de James Turrell. O sea, usa la luz como para crear espacios y es bien interesante como ver el uso de la luz y del espacio en los videos de J Balvin por si quieren inspirarse. Sí, me parece que es muy interesante. Que de hecho, Richard Long tiene una frase que me parece que no la dije, y la tenía que apuntar y que es una síntesis también muy interesante de su trabajo, pero también un poco del land art. De esto, ¿no? Mi trabajo se ha convertido en una simple metáfora de la vida, una figura caminando por su camino, dejando su huella. Es una afirmación de mi escala y sentidos humanos, ¿no? Me parece que esta cosa del caminar, la síntesis esa idea tan simple de los dadaístas que era el arte es vida, ¿no? Un poquito. En el fondo, el arte entiende todas las artes, ¿eh? Yo soy de formación arquitectónica también y para mí es de las artes más importantes que hay, ¿no? Pero en el fondo es una escultura a gran tamaño, con una valentía espectacular y creo que es muy interesante. Fíjense que en esa frase están las instrucciones, ¿no? O sea, caminar es una instrucción muy clara para generar paisaje. Cuando nosotros hablamos en el programa del curso que por medio de un programa o de un software o de unas instrucciones muy sencillas podemos generar estos jardines, nos referimos a esto, no necesariamente áreas y usos, sino instrucciones de construcción de paisaje. ¿Listo? Claro. Exacto. ¿Y cómo se va a recorrer ese paisaje, no? ¿Cómo se va a...? Claro, esos son más instrucciones que se suman al código del software, ¿no? Como
entre por aquí, camine así, mire para allá, acá hay una luz, esto es una topografía, esto es una pendiente, suba, baje, entierre, leve. Contemplar todos los sentidos, ¿no? Contemplar la luz, contemplar el sonido. O sea, si tu territorio está al lado de un campo nosotros una vez hicimos una residencia de arte al lado de un matadero de cerdos, y durante todo el tiempo de la residencia oíamos a cerdos, eran muy parecidos a humanos, y fueron 10 días en que estábamos en un sitio idílico el sitio, pero veíamos cerdos chillar durante 10 días, y eso influyó un montón en la pieza que creamos, porque era terrorífico, salimos corriendo. Pero pensar en eso, ¿no? ¿Dónde está mi terreno? ¿No? ¿Qué sonidos si hay una carretera cerca y vamos a oír unos camiones pasar? ¿Cómo eso puede ser un elemento más que voy a usar entre mi paleta de colores para diseñar el terreno con ese sonido que lo va a acompañar? O el olor incluso, ¿no? El olor. Las plantas mismas tienen un olor, pero también si estamos al lado de un coso de aguas negras, o si estamos, bueno, ¿no? Pensar un poco en todos los sentidos que estamos activando cuando estamos implementando. Fantástico. Bueno, aquí se acaba esta fiesta. Qué buen taller. Muchas gracias por todo el esfuerzo, el tiempo dedicado, fantásticas imágenes, fantástica la actividad, y estaremos en contacto de aquí al martes con una serie de fotos, imágenes, incluso si quieren ver el martes las presentaciones de estas provocaciones, pues bienvenidísimos a participar. No, muchas gracias. Mándanos de mí. Me encantaría ver cómo resulta todo esto, porque la investigación es fascinante. Exacto. Esto yo creo que va por buen camino. Pedro les manda saludos y agradecimientos. Entonces, pues bueno, eso es todo. Listo. Vale. Qué bueno verlos. Te mando a ti todos los archivos. Diego, tú lo cuelgas esto, ¿no? Vale. Listo. ¿Y nos mandas la grabación del Zoom si te llega? Sí, nosotros terminamos la grabación y apenas la transformemos y toda la vaina, la idea es colgar como unos IGTV o YouTube. Eso estamos como viendo a ver qué hacemos. Si ustedes nos dan permiso, también podemos montar esta y en todo caso se las mandamos. Fantástico. Bueno, chicos, pues nada, mucho gusto y muchas gracias. Ok. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Bueno, listo, yo voy a cerrar la presentación. Nos vemos el martes de aquí a allá. Les mandaremos un instructivo y el avance. ¿Listo?